Gracias a la universidad, gracias a la Cátedra de Diálogo Social por invitarnos. Comentaba justo antes de que empezáramos que me parece muy valiente la propuesta de ponentes que han hecho en esta segunda mitad. Es raro que una institución nos reúna colectivos y, por lo tanto, agradezco esa valentía y ojalá, sobre todo por el título de la cátedra, podamos ir avanzando en temas de diálogo social porque son muy interesantes. Desde la plataforma un poco contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, queremos haceros, podemos decir, como un marco, un contexto de qué situación vive la ciudad de Alicante respecto a estos temas de diálogo social, de realidad social, y luego tenéis, compañeros y compañeras que os van a aterrizar a casos concretos, a realidades concretas, un poco como estamos en la ciudad, ¿vale? Entonces, lo primero que me alegra ver gente joven y de ciencias sociales, porque es importante que os empapéis un poco de esta realidad. Es bueno que la gente de la calle accedamos a la universidad para contaros un poco cómo está la calle y que la gente de la universidad nos otorguéis el conocimiento y la ciencia para que entre todos nos podamos ir un poco generando un marco, ¿no?, de trabajo interesante. La Plataforma contra la Pobreza, la Desigualdad y la Exclusión de Alicante somos un colectivo de personas y entidades que llevamos más de 20 años en Alicante trabajando precisamente para estos temas, ¿no? Entonces, el grueso de nuestro trabajo está en la ciudad de Alicante, pero también hemos hecho un poco como cosas en todo aquello que nos rodea. Aquí tenéis un poco los formatos de reunión y de diálogo social donde pueden aparecer personas a título particular, entidades, sindicatos, asociaciones, en fin, es un paraguas, digamos, como tal, la plataforma de reunión de muchas visiones de personas o de entidades que les preocupa el tema de la plataforma, de la exclusión y de la pobreza. En esos 20 años hemos acompañado, visto, denunciado y documentado muchas violaciones de derechos humanos y muchas situaciones de exclusión. Estos fueron los primeros derribos de Parque Ansaldo, que eso pertenece a San Juan Pueblo, pero podemos decir que desde el primer momento, junto con otras reurbanizaciones, como todo lo que pudo ser el desalojo de Montoto, todo lo que es el tema del barrio del Cementerio, todo el tema de Casa Larga, en fin, hemos acompañado muchas cosas. Lo hemos hecho desde los propios colectivos, acompañando la denuncia y la reivindicación de los colectivos en muchos ámbitos, ¿vale? Esto es una manifestación por la zona de Virgen de Remedio. Lo hemos hecho con colectivos de personas locales y de personas migradas, conos y documentación. Hemos acompañado iniciativas concretas de regularización de personas migradas. Y hemos participado en infinidad como esta de coloquios y de espacios de opinión pública donde nos han invitado para ir denunciando un poco la deriva que la ciudad de Alicante ha tenido respecto a las situaciones de exclusión. Y entonces hemos ido también elaborando diferentes documentos a lo largo de estos 20 años, pidiéndole un poco a la opinión pública y a los colectivos que no cierren la ciudad de Alicante a esa diversidad que ahora hace un momento nos comentaba Roberto. Cuando cumplimos los 10 años también hicimos nuestra documentación, a los 20 años hemos ido haciendo otra y luego hemos ido haciendo muchos, podemos decir, espacios de denuncia y de reivindicación, tanto a nivel de extranjería respecto a las muertes en las fronteras y a la política de regularización y luego a diferentes ámbitos de exclusión social. Como bien sabéis, la exclusión es un ámbito multidimensional que sería imposible abarcarlo entero, pero sí que tratamos de acercarnos a diferentes realidades que tienen. Hemos hecho ciclos en la sede de la Universidad en Alicante de ámbitos distintos, como fue todo el tema de dependencia y de discapacidad, como está siendo ahora la pobreza energética y la incapacidad de muchas familias de poder calentar sus hogares o de pagar la factura de la luz. Lo ha sido respecto al concepto como tal de pobreza y lo que se viene a denominar como la aporofobia, ¿no? Es un poco ese rechazo a la pobreza que tenemos socialmente. Lo hemos hecho también con la realidad que los niños y niñas en nuestra ciudad tienen y que muchas veces no se conoce, ligados, y luego, en diferentes colectivos hemos ido tratando de colaborar con ellos. Además, la plataforma no tiene CIF, no tiene entidad jurídica, precisamente para que nos otorgue la libertad de decir muchas verdades como las que vamos a decir ahora, que en algún momento pueden incomodar, sin que eso nos suponga un chantaje de que nos vayan a retirar ninguna subvención, porque no tenemos ninguna subvención.
Y bueno, sí que ha habido algunos reconocimientos públicos durante estos 20 años, como pudo ser el premio Maisonave de la Universidad de Alicante, que además agradecemos. Y bueno, no tenemos muchos medios precisamente porque no hay subvenciones, pero hay un perfil de Facebook donde podéis seguir bastante la actualidad, los documentos que vamos generando, un poco todos los espacios de denuncia, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto en el que nos movemos y qué es lo que está, podemos decir, ocurriendo? ¿Por qué tiene sentido que todavía exista la plataforma, ¿no? Bueno, pues si hacemos una mirada desde lo global hasta lo local, pues podemos ver, esta noticia es del 12 de noviembre, o sea, y ahí nos dice que las bancas y la energética ganan un 40% más, ¿vale? Entonces nos encontramos con que en un contexto, como se decía antes, de cierta incertidumbre, hay gente a la que le va muy bien. O sea, lo del tema de la pobreza y la exclusión es una parcela, pero hay gente a la que le está yendo muy bien. Los 1.000 millonarios, las personas en España que tienen millones de euros en el banco, aumentaron su riqueza a más de 6,8 millones de euros al día durante la pandemia. Es decir, que la pandemia ha sido muy complicada para algunos y ha sido muy beneficiosa para otros. ¿De acuerdo? Si cogemos ahí un ranking de ricos cercanos que nos ha hecho Europa Press, pues tenemos a alguien que conocemos y que todos invertimos en sus empresas, las de Inditex, Amancio Ortega, pero luego tenemos ahí a un valenciano que sigue de cerca como Juan Roig, a quien le compramos mucho bosque verde y mucho hacendado, pero que en el fondo lo que está engrosando es su propia cuenta, ¿no? Porque son empresarios que trabajan para su propio enriquecimiento y entre los cuales pues están las constructoras, la banca, algunos de distribución interesante, ¿vale? Y entonces tenemos que hay 200.000 millones de 100 españoles más ricos. Es decir, tenemos en nuestro alrededor gente que tiene muchísima pasta y a la que le está yendo muy bien el que al resto de la gente nos vaya muy mal, ¿vale? Y entonces ya nos dicen que España concentra cerca del 2% de los 1.000 millonarios a nivel global. Es decir, España concentra mucho dinero y mucha riqueza, lo que pasa es que lo hace en pocas manos, ¿de acuerdo? Y luego además tenemos el papel del Estado, que se supone que tiene que velar por esa redistribución y que entre las grandes inversiones de los últimos años decidió que lo prioritario era rescatar la banca y no a las personas. Y entonces, digamos que el rescate bancario que anunciaron que no nos iba a costar ni un duro a los ciudadanos, ya va asomando por 101.500 millones, ¿vale? Es decir, los desaguisados de la banca cuando le va mal lo pagamos entre todos, pero cuando ahora hacen reparto de beneficios no devuelven al Estado lo invertido, ¿vale? Para que entendamos. Entonces, ¿esto qué nos da? Pues nos da una radiografía de que España cada vez es un país más desigual, donde hay poca gente que tiene muchísima pasta y mucha gente que cada vez lo pasa peor. ¿Por qué? Porque vamos hacia un modelo, podemos decir, social anglosajón, donde podemos decir, en esta forma de reloj de arena, hay poquita gente en la parte de arriba que concentra muchísimo dinero, hay una gente en la parte de abajo a la que el sistema ya de por sí da por perdidos porque sabe que no los va a reenganchar y para los cuales ofrece ciertas paguitas para que no se subleven, y luego hay un 55% de la población que depende de cómo esté el mercado laboral, nos va medianamente bien o fácilmente podemos caer si nos quedamos sin empleo y nos va profundamente mal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entre algunos informes que nosotros barajamos y que os recomendamos que consultéis, pues la EAPN, que es una entidad europea de lucha contra la pobreza, hace este informe del estado de la pobreza y ha hecho como una evolución a nivel europeo de cómo van las cosas entre 2015 y 2022 y nos cifra aproximadamente en el Estado español esta cifra, ¿no? Nos dice que un 27,8% de las familias españolas ya están en un indicador de pobreza o exclusión social, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí no os voy a marear con mucho, pero sí que os quiero un poco como que entendáis que de cada 100 personas, 27,8 en España lo están pasando mal, ¿eh? Con lo cual no es algo esporádico el encontrarnos con eso. Y nos dice que ya estamos en el cuarto país en la Unión Europea con más personas en situación de pobreza y exclusión social. Es decir, detrás de las publicidades y del turismo de sol y playa y del destino turístico privilegiado que somos, pues 27 de cada 100 personas en España lo pasa muy mal. Y entonces lo que nos dice es que cada vez hay más personas en riesgo de pobreza que tengan carencia material
o que tengan baja intensidad en el empleo, que eso es interesantísimo. Es decir, los estudiosos de la pobreza ya nos dicen que cada vez más personas son pobres a pesar de que tengan empleo, que era algo que hasta ahora asociábamos solo a las colas del paro, ¿vale? Y entonces nos dice que además de esas personas que sufren situaciones de exclusión y pobreza, cuando las familias son monoparentales, un 54,3% de ellas están en ese. Es decir, no todo el mundo lo está pasando igual de mal, sino que normalmente las familias monoparentales que suelen estar al cargo, además de una mujer, pues el 54 de cada 100 personas están en exclusión social. Y entonces, bueno, pues nos habla ahí un poco de cómo se han incrementado las personas pobres con empleo o de las personas pobres con estudios medios universitarios. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que el que tengas un empleo ya no te salva de poder ser una persona pobre y que esa especie de ascensor social que la educación pública siempre ha generado para salvarnos de las bolsas de exclusión tampoco empieza a ser una garantía. Es decir, uno puede tener trabajo, uno puede haber terminado los estudios superiores y formar parte de las personas o familias en exclusión social, ¿vale? Y bueno, ahí también tenemos un informe, que es el informe FOESA, que es una fundación que va sacando todos los años datos de exclusión a nivel nacional y cada 4 años hace una segregación por comunidades autónomas, ¿vale? Y bueno, en la Comunidad Valenciana un poco ¿cómo estaríamos? Pues si tenéis en la tabla media, en los indicadores, digamos, de exclusión social, la media nacional está en un 27,8 y a nosotros nos ubica en un 30,6. Es decir, estaríamos a la cabeza de la mitad inferior con más exclusión social. Que además, desde el ámbito geográfico, nos damos cuenta que el grueso también aparece una redistribución territorial. Es decir, la mitad norte de la península le iría bastante mejor y a la mitad sur. Entonces nos damos cuenta que la pobreza no tiene una distribución aleatoria, es decir, siempre las zonas del norte suelen ser las más ricas, las zonas del sur, las periferias de cada ciudad les va peor que a la gente del centro, en fin, ahí vamos viendo un poco cómo es la distribución. Y en los últimos análisis de la Fundación FOESA ya nos dice cómo está el tema del coste de la vida y las estrategias familiares, es decir, cómo abordan las familias para afrontar esa situación de exclusión. Y entonces nos dice que ya no solo es que no tengas dinero para el tema de la comida, que era lo habitual, sino que ahora ya no podemos pagar el alquiler, la luz o el agua. Aparecen unas nuevas necesidades, ¿vale? Y si ponemos ahí un poco la lupa, un poco en la ciudad, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad? Bueno, pues que Alicante como tal sigue haciendo una venta nacional e internacional de nuestro turismo de sol y playa, ¿vale? Presumimos de las playas, porque es verdad que tenemos unas playas fantásticas, y presumimos todavía de que es una ciudad de grandes eventos, ¿vale? Entonces ahora retomamos la salida de la Volvo Ocean Race, donde concentraremos, digamos, a lo más pijo de las embarcaciones de todo el planeta y seremos foco mundial, ¿vale?, de una actividad que además lleva una marca comercial de coches contaminantes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vendemos cuando viene la gente a nuestra ciudad? Pues cuando tú vas a una oficina de turismo te dan este plano de Alicante, y entonces te dice que hay un autobús que te va a enseñar la ciudad y que, bueno, digamos que va a salir desde la zona de las playas, te va a dar una vuelta por el castillo, te va a enseñar el Marc, te enseñará la Plaza de los Luceros, la Estación del AVE y volvemos otra vez a la fachada litoral, porque eso es lo que podemos enseñar. Es decir, en los mapas de promoción turística, digamos que el 80% de la ciudad ni aparece. Es decir, los barrios no existen, ¿vale? Si vemos además dónde están las grandes infraestructuras culturales y administrativas, si tú tienes que ir a Hacienda, vas al centro. Si tienes que ir a un museo, vas al centro. Si tienes que ir a la oficina de, no sé, de tráfico, todas están en el centro, porque no les interesa que alguien, bueno, pues patee cómo está el barrio de José Antonio, cómo está San Blas, cómo está la Florida, cómo están las 1000 viviendas. Todo esto se hace con una intención, esto no es un azar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reducir a la fachada marítima toda nuestra proyección de la ciudad, para que lo demás no se vea. ¿Qué ocurre? Que si tienes el interés de patear un poquito la ciudad, pues en el momento en que te vas justo detrás de la Plaza de Toros, ya te encuentras estas condiciones en la calle Sevilla y la parte para arriba, ¿de acuerdo? Si avanzas, por supuesto, un poquito más al Alto de los Leones, 1000 viviendas, pues nos encontramos que estas son las condiciones que no vais a ver en ninguna promoción. Esta es Colonia Requena, ¿vale? Y la parte de Colonia Requena que como mucho queremos que se asome, ¿vale? Porque es la parte que da Gastón Castelló y la parte por donde va el tram, pero si le das la vuelta a Colonia Requena, las condiciones de infravivienda son, bueno, infrahumanas, ¿de acuerdo? Nos encontramos con dotaciones educativas como el Colegio Europeo al lado del campo de golf, que presenta estas condiciones,
y la realidad, pues por ejemplo, del Gloria Fuertes. Esto por hablar, digamos, de sus fachadas. Si hablamos un poco de la distribución, un poco de las rentas de los alumnos y de sus familias, os podéis imaginar, ¿vale? Entonces uno puede practicar deporte aquí, en el campo de golf, junto a hoteles de 5 estrellas, o lo puede hacer aquí, en la Cuesta de Juan 23, donde no hay dotaciones de, digamos, instalaciones deportivas en condiciones. Puedes tomarte una Coca-Cola aquí en la Esplanada y en el edificio Carbonell, que si les interesa que esté bien, o te lo puedes tomar aquí en el Vial de los Cipreses, donde está en estas condiciones las casas de lo que se llamaban antiguamente los sepultureros, ¿de acuerdo? Así está el barrio del Cementerio, así están un poco a las afueras del llano del Espartal. Aquí hay algunos bancos frente al puerto, que ahora tenemos en reforma, y así están un poco los bancos de la periferia. Podemos pasear por la Esplanada o podemos pasear por Virgen de Remedio. Es decir, nos damos cuenta un poco qué diferente puede ser en una misma ciudad darse una vueltecita para jugar al campo de fútbol o ver ahí un poco cómo están las instalaciones en otras ciudades. Tomarte una cafetería frente al castillo o tomártela en Virgen de Remedio, ¿vale? Así cuidamos las estaciones del tram si están en el centro y así cuidamos las estaciones del tram si están en la parte alta entre Colonia Requena y Virgen de Remedio, ¿vale? Con lo cual, el primer adjetivo que ya define cómo está nuestra situación es la desigualdad. Es una ciudad que por momentos se va, digamos, estirando las diferencias entre aquellos barrios que decididamente queremos cuidar y enseñar y que barrios directamente no nos importan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que la realidad en la ciudad de las personas con empleo ya no nos vale para determinar cuál es el futuro de la ciudad, porque cada vez tenemos personas con empleo que engrosan las bolsas de exclusión social, ¿vale? Y las realidades un poco de los niños y de las niñas, pues tampoco dependen mucho de en qué barrio nacen, qué instituciones tienes educativas y culturales o deportivas para jugar, cómo está en nuestra ciudad la realidad de las personas sin hogar, ¿vale? Entonces se nos dice que la entidad ha señalado, como es Cáritas, que cerca de 3.500 personas, alicantinos y alicantinas, están en la calle, ¿de acuerdo? Tenemos un colectivo muy interesante, otra plataforma que se llama Reapsa, que son las personas que atienden a las personas sin hogar en nuestra ciudad y que nos dice que las plazas disponibles de alojamiento de corta estancia son 60, ¿vale? Para 3.500 personas y que las de alojamiento de media y larga estancia 166. Esas son las dotaciones que tenemos para atender a las personas sin hogar. Del tema concreto de cómo están la vivienda y los desahucios no me atreveré yo a hablar cuando ahora vais a tener colectivos que están realmente dando la cara respecto a cómo está el tema de la vivienda y al tema de las personas dependientes y con discapacidad, pues tenemos verdaderas situaciones agravantes de encontrar lo que nosotros denominamos personas que están en arresto domiciliario en su propia casa, ¿no? Que son los mayores que están viviendo y que no pueden salir de casa porque se han quedado sin accesibilidad. Personas en Virgen de Remedio, en Juan 23, que son personas mayores y que sus viviendas no tienen ascensor. Entonces hay personas que por agravamiento simplemente de las condiciones de movilidad ya no pueden salir de casa y la compra se la tiene que hacer algún vecino o alguna entidad porque no pueden salir de casa. Y toda esta zona tienen unos planes de intervención desde el primer plan integral de la zona norte diciendo que se iban a dotar de ascensores. 25 años después estamos esperando y ahí tenemos a las personas mayores literalmente encerradas en su casa, ¿vale? Frente a eso, bueno, esa situación potente de la soledad no deseada, que yo os recomiendo, si podéis, mirar este cortometraje que ha hecho la productora de Rafa Arjones de la Información, se llama La maldita primavera, y que recoge la realidad de las personas que han muerto solas en su casa, abandonadas en Colonia Requena durante la pandemia, y que descubrieron que habían fallecido 3 meses después por el olor en la escalera. O sea, tenemos en tal olvido a nuestros mayores que hasta que el olor nos es insoportable no detectamos cuál es esa realidad, ¿vale? Ya hace unos años la propia Cáritas, que no es precisamente una organización de extrema izquierda, nos advertía de cómo están avanzando las situaciones de pobreza en nuestra ciudad. Y la noticia anterior era con el anterior obispo del año 2016 y esta noticia es de junio del 2022 y entonces nos dice que las cifras de la pobreza no bajan pese a la mejora pospandemia. Es decir,
hay un montón de dinero pospandémico para esa situación un poco de recuperación, pero no llega a la gente que tiene que llegar, ¿vale? Los barrios de la zona norte, en un estudio europeo, están entre las zonas más pobres de todo el país. Es decir, las zonas que tenemos muy pobres están en las más pobres de todo el país. Y entonces, bueno, ¿qué llegábamos reivindicando 15 años en esta ciudad? Que hay un plan de inclusión, ¿vale? El ayuntamiento nos mira, entonces volvemos a repetir que necesitamos un plan de inclusión. El ayuntamiento nos vuelve a preguntar, ¿qué estáis diciendo? Que queremos un plan de inclusión y no hay manera, ¿no? Esta ciudad es una ciudad sorda, claramente, a las situaciones de exclusión social, frente a que las iniciativas nacionales, ¿vale?, para temas de inclusión social y el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social, este es 2018-2025, obligan a que las ciudades tengan planes de inclusión social redactados y una política activa. Nosotros este documento lo hicimos hace casi 10 años, propuestas por la inclusión social en Alicante, que pretendemos que respeten la igualdad de la población, nazcan donde nazcan, ¿no? Porque hay determinados barrios que tienen que tener menos recursos que otros. Estamos denunciando hasta la saciedad la relación que tiene el urbanismo con la inclusión y la exclusión, ¿no? Cada vez nos damos cuenta de la importancia que los arquitectos, los sociólogos, las trabajadoras y trabajadores sociales tienen sobre el impacto de la exclusión, porque depende de cómo diseñemos nuestras ciudades, así son, ¿vale? Hemos visto durante muchos años en Alicante, para nuestra vergüenza, ser titulares en telediarios a nivel nacional de cómo se vinculaba la corrupción y la falta de transparencia de este ayuntamiento mientras diseñaba urbanísticamente los barrios, y donde vemos a algunos que claman a Dios, como es la realidad principalmente de cómo están en la zona norte y en el barrio del Cementerio. La necesidad de temas de vivienda, que ahora seguro saldrá con el resto de los compañeros de la mesa, pero bueno, esta es una noticia de esta mañana, ¿vale? Y nos decían que los desahucios bajan un 15% en la provincia, y entonces tú lees ese titular y dices, hostia, pues no nos va tan mal. Pero si lees el detalle te están diciendo que se están practicando 684 desahucios entre abril y junio. O sea, 684 entre abril y junio, y eso es que está descendiendo. Pero los titulares nos van a decir que las cosas van bien. Que tú desahucies a 684 familias en Alicante entre abril y junio es una auténtica vergüenza, pero de eso no se habla. ¿Cuál es el discurso que vais a encontrar en los medios de comunicación, que también está claramente diseñado? La realidad de los ocupas, ¿vale? Porque los ocupas son un peligro. ¿Qué veréis en las pausas publicitarias de esos programas de televisión? Anuncios de Securitas Direct, ¿vale? Nadie os va a hablar de los desahucios, os va a decir el peligro de que os ocupen la casa y os van a vender una alarma. Entonces, digamos, todo está muy pensado. Y entonces, bueno, estamos pidiendo ahí un poco que se acabe con el maltrato institucional que está sufriendo esta ciudad. Esta ciudad está maltratada, salvo que tengas un chaletazo en el PAU 5 o vivas en primera línea de mar, ¿vale? Es una ciudad que sigue con el mismo Plan General de Ordenación Urbana desde el año 87, otro escandalazo, ¿vale? Que no hayamos, digamos, todavía actualizado cómo podemos urbanizar, pero también es premeditado, porque esto facilita a las empresas constructoras seguir diseñando la ciudad, en vez de que lo hagan los ciudadanos y las ciudadanas. Hemos reivindicado durante 20 años un plan de inclusión, hemos participado en la consulta social que sí que hizo en la conferencia estratégica en 2017 el Ayuntamiento de Alicante. Le dijimos muy alto y muy claro, necesitamos un plan de inclusión. Se hizo una ronda de consultas por organizaciones y allí estuvimos. Y entonces lo que estamos viendo y hemos denunciado en los medios de comunicación es que las situaciones de pobreza se agravan. ¿Qué está pasando, digamos, en Alicante desde el 2020 para acá? ¿Qué ha pasado en las situaciones de pandemia? ¿Vale? Pues que, lógicamente, una vez más, el Patronato Municipal de Turismo se vendía como un destino COVID-free en Alicante, ¿vale? Crearon una oficina de emergencia social donde se supone se concentraran todas las realidades. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido una gestión polarizada, ¿vale? Es decir, nos hemos encontrado, podemos decir, a la masa civil de voluntarios, voluntarias, entidades, ONGs, asociaciones de vecinos, entidades deportivas, currándose a saco la necesidad civil, y nos hemos encontrado con muchas iniciativas de los colectivos. Déjanos ayudarte, contacta con nosotros. Esta es una especie como de economato en el barrio del Cementerio. Esto, han sido ahí un poco los colectivos gritando soluciones al ayuntamiento.
hay un poco diciendo que en Alicante se ha estado pasando mucha hambre durante los meses de pandemia. Y ahí tenemos a nuestra querida concejala de Acción Social de la última legislatura, contestándole a las entidades: el que más ladra no es el que más razón tiene. Esa es la única solución que ha lanzado el ayuntamiento. Entonces, cuando hablamos de maltrato institucional, ¿no? Es inconcebible que una ciudad todavía mantenga a una persona como esta en su cargo, ¿no? Es una desvergüenza que encima se insulte a la gente que ha estado reivindicando soluciones. Y entonces, finalmente, tras una denuncia al síndic, ha sido el defensor del pueblo el que le ha tenido que decir al ayuntamiento que es una vergüenza su pasividad y la falta de medios, ¿vale?, ante la emergencia social de Alicante. Y con todo esto nos encontramos cómo trata también a su propia concejalía. Pues que los propios trabajadores de los centros sociales han tenido que denunciar la realidad por una serie de despidos, donde 80 trabajadores sociales fueron despedidos antes de que acabara el año. En fin, lo tenéis complicado, ¿eh?, los trabajadores y trabajadores sociales, para haceros, digamos, reivindicar el papel institucional que merecéis en el futuro. Y, mientras tanto, Acción Social dice que ha estado atendiendo las necesidades más familias que en 2019. Como veis, ese loguito que pone AD encima de la foto de la concejala es la obligación que tienen los periódicos de insertar ese logo cuando la publicidad es pagada. Es decir, cuando la información tiene tan poca credibilidad que no la sacas en una mesa redonda normal o en una rueda de prensa, tienes que pagar para que te saquen estas noticias porque nadie se lo cree. Y entonces hemos sido los colectivos los que hemos seguido protestando. Y bueno, hay una fractura evidente en nuestra ciudad entre cómo funcionan las entidades sociales y por dónde va la administración. Hay una ausencia total de diálogo social, por eso me parecía interesante el título de esta cátedra. Y ellos decidieron hacer una especie como de emergencia social, ¿vale?, una convocatoria a los colectivos para que les dijéramos qué necesidad tenía la ciudad. Lo hicieron, por supuesto, sin prisa. Solamente algunos colectivos, otros no fueron convocados, y cuando terminaron las conclusiones no sacaron ni plazos para ponerlo en marcha, ni presupuesto, ni, por supuesto, comisión de seguimiento. El alcalde hizo una especie como de presentación a la sociedad de lo que se llamó la Comisión para la Recuperación de Alicante, con 105 medidas, y bueno, Alicante, mientras presenta eso, suprime uno de los mejores programas que ha tenido de atención a personas sin hogar, que es el Housing First, se lo retira y dice que no es compatible con su política social, ¿de acuerdo? Y el propio síndic de Greuges, otra vez, vuelve a instar al Ayuntamiento de Alicante a elaborar planes de contingencia para coordinar, ¿vale? Frente a eso, el Ayuntamiento no tiene más solución que presentar un plan de medidas sociales y económicas, ¿vale? Y nosotros presentamos, 76 colectivos de la ciudad, presentamos una queja también un poco por la ausencia de presupuestos, medidas y plan de seguimiento de eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que, mientras tanto, hasta las comisiones de las hogueras, que es un tema festivo, se reúne para poder atender la necesidad que hay en los barrios, porque es que es evidente, los trabajadores sociales siguen protestando por los despidos. Y en todo este proceso de recuperación de la pandemia, Barcala decide recuperar, gracias a sus socios, presionado por los socios de Vox, una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. Eso entiende que es la urgencia de esta ciudad, ¿vale? Y entonces se genera, podemos decir, también un poco de conflicto de cómo es posible que, estando la ciudad como está, la prioridad del ayuntamiento sea la ordenanza contra la mendicidad. Y finalmente aprueba el primer plan contra la inclusión, que se aprueba el 22 de diciembre. Por favor, digo, de la inclusión. Sí. Y aprovecho para decirte que el tiempo se está acabando. Vale. Y entonces, bueno, pues frente a esto, pues hay una serie de campañas de las entidades. Se ha generado mucha contestación social respecto a esta ordenanza municipal. Esta es una campaña muy interesante, a título particular, 2 personas de la universidad que sacaron ahí una campaña de la diferencia entre qué nos va a costar dormir una noche en un hotel, 4 o 5 estrellas, y qué le va a costar a una persona sin hogar con esta ordenanza las multas por dormir en la calle, ¿vale? Entonces, bueno, estas realidades que creemos que estas fotos están tomadas junto al Rico Pérez, ¿eh? Entonces, esta es la realidad que vivimos. Y mientras tanto, siguen apareciendo noticias de gente muerta sin que nadie se entere en estos asentamientos de personas sin hogar. Y bueno, un poco para ir acabando, recalcaros un poco esta denuncia de la situación.
Hemos puesto otra queja al síndic de Greuges porque aprueban el plan de inclusión, pero no convocan al Comité de Inclusión de Derechos Sociales, que es el del seguimiento. Estamos esperando un poco, es decir, aprueban las medidas, pero no convocan el diálogo social, porque es lo que más le temen. Y bueno, un poco por dónde va nuestra mirada esperanzadora ante todo esto, pues al tejido social. Es decir, lo que sí que tiene como potencial la ciudad de Alicante es que tiene un potencial brutal con sus entidades, y entonces a nivel institucional es interesante el papel que está jugando el síndic en cuanto a la defensa de los derechos humanos, el papel en el conocimiento y la atención de la realidad que la Universidad de Alicante, sobre todo en sus sedes y en los espacios de debate, nos está ofreciendo. No todo el ayuntamiento podemos decir, es oscuro. O sea, lo que estamos viviendo malos tiempos por su dirigente, no por sus trabajadores o por sus iniciativas. Tenemos cosas muy interesantes como el edificio intergeneracional de la Plaza de América, entre personas ya mayores y personas jóvenes, que yo creo que es un referente, que ha tenido programas europeos, y lo que estamos pidiendo es que se replique, porque eso ha funcionado muy bien, ¿vale? La gente, bueno, ahora han presentado ahí un poco su final, pero bueno, la gente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas o de Alicante Vivo en esa conservación del patrimonio, la necesidad de seguir cuidando y cultivando a los barrios, las iniciativas de descentralizar la cultura, el proyecto de cultura en barrios creemos que es muy interesante porque va descentralizando, y luego cómo aparecen decenas de entidades, de gente a título particular que se asocia para atender lo que el ayuntamiento y la comunidad autónoma no está haciendo, acciones como Despensa Solidaria, Reabsa, como yo os decía, seguir a este conjunto, tiene una página web muy interesante con todos los recursos para personas sin hogar, toda la gente que está haciendo a título, podemos decir, de barrios, de las parroquias, algunas iniciativas interesantes del plan integral, como fue Jóvenes Solidarios, toda la importancia de las acciones culturales, de circo, musicales, ¿no? El ámbito de la cultura está trabajando mucho. Las opciones de mediación que las propias entidades educativas, como fue la mediación a 4 bandas en el Instituto Virgen de Remedio, algunos ámbitos cristianos que pareciera que están ahí, sin embargo están apostando mucho por este diálogo interreligioso, intercultural, batucadas, toda la gente de Stop Desahucios, toda la gente que está trabajando por el tema de la plataforma de ley de dependencia, la gente de Nazaret, Volcados, que son personal de voluntariado, toda la gente de los huertos comunitarios de distintos sitios, ¿no? Cómo reivindicamos la gestión del territorio para todos, no solo para unos cuantos. Alicante Accesible, la gente de Marea Roja, la coordinadora de Carolinas, la gente de Diversidad, el secretariado gitano, la gente que está optando por otras opciones. Bueno, creemos que lo que está es, podemos ir generando otro mapa que donde no están llegando las administraciones nos den esa oportunidad perdida a Alicante, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quiero es que entre todos no acabemos solo con un diagnóstico pesimista, porque es verdad que a nivel institucional lo tenemos complicado, sino que podamos soñar por el bien de la gente más joven, que en algunos barrios, a pesar de estas realidades, podamos seguir trabajando por la dignidad de la mirada de determinados barrios, que sobre todo tienen una mirada femenina, que son las que están sacando adelante las familias y los recursos y la educación de los más pequeños. Entonces, bueno, que nunca olvidemos que detrás de los barrios y de las cifras de pobreza hay personas con rostros, con nombres, con apellidos, que merecen que le demos otra mirada a otra Alicante, porque Alicante es posible. Muchas gracias. Después de oír aquí que ya casi nos ha dicho nos ha dejado no, que nos has dejado el terreno preparado, sí. No tenemos que entrar ahí para seguir. Ante la convocatoria esta del diálogo social, pues a mí me llamaba un poco la atención, o sea, más bien me rechinaba eso del diálogo social entre administraciones y población y cosas de esas. Y me hacía unas preguntas. ¿Diálogo social entre quién? ¿Entre la administración y la gente que está sufriendo las consecuencias de un sistema catastrófico? ¿Entre la administración y las personas vulnerables? Es que
entonces nos hacíamos la pregunta, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿La vulnerabilidad es un hecho individual o es un hecho social? Y aquí me haría falta la pizarra, con lo cual os voy a pedir vuestra colaboración, porque más o menos voy a utilizar este espacio como pizarra. Si trazamos una línea de coordenadas, que tendría una línea vertical, que sería la ordenada, una línea horizontal, que sería la abscisa, el punto de encuentro es el punto cero, que sería el punto de integración social. ¿Por qué? En la línea vertical pondríamos como medio de integración social en este sistema son los ingresos, que normalmente estaba relacionado con el empleo, aunque ahora vemos que ni siquiera el empleo va a servir como medio de integración. Y en la línea horizontal estarían los vínculos, o sea, las relaciones entre la gente que este sistema que está potenciando la individualización tanto a nivel urbanístico como a nivel de conciencias ha ido rompiendo esos vínculos, y los barrios, vemos que en los barrios cada vez hay menos relación entre los vecinos. En esa situación, si trazáramos una línea diagonal desde el punto cero, que era el punto de integración, hasta el extremo, cuando llegaríamos al extremo estaríamos en una situación de exclusión social. Toda la parte central sería la zona de vulnerabilidad. La zona de vulnerabilidad es una zona donde los ingresos han bajado, no son suficientes para mantenerte y los vínculos los estás perdiendo, con lo cual tu situación se vuelve vulnerable. Ante esa situación, si la vulnerabilidad es un hecho social que se debe, sobre todo, a un sistema que nos va a llevar a la catástrofe, ¿qué hace la Administración ante la vulnerabilidad? La trata como algo individual, como algo que las personas caen en una situación de vulnerabilidad porque no han hecho los deberes, o como antiguamente se podía decir, porque han pecado. Entonces, ante eso, los servicios sociales están destinados a corregir las problemáticas individuales para, en teoría, integrarlos. Y digo los servicios sociales, y nos podemos ir a una cuestión central, que sería la Ley de Servicios Sociales de 2019. En la Ley de Servicios Sociales, esa Ley de Servicios Sociales se habla mucho del trabajo comunitario, pero en toda la ley no se define qué se entiende por trabajo comunitario. En cambio, si vamos al artículo 11, vemos los deberes de las personas atendidas por servicios sociales y todos son órdenes. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto, y en caso de no hacerlo, atente a las consecuencias. Con lo cual, esa misma ley es un marco jurídico que potencia una relación de las personas con vulnerabilidad y los servicios sociales, una relación vertical. Una relación en que el trabajador o la trabajadora social va a tener que hacer un diagnóstico, va a tener que poner unas tareas, y si esa persona no las cumple, no tendrá derecho a ciertas ayudas, o si las está cobrando puede llegar a perderlas. Y esas ayudas normalmente son el premio al haber hecho el itinerario que te han marcado. Pero en los servicios sociales trabaja sobre todo sobre los ingresos. Los vínculos no los trabaja. ¿Por qué? Porque los trabajadores sociales, en general, están dentro de un despacho, tienen una actuación cerrada con la gente que va, y en ningún momento hacen un trabajo de calle y hacen un diagnóstico social de qué está pasando en ese barrio, y convocan a la población de ese barrio para ver de qué manera se podría actuar sobre esa situación. No, se dedican a entrevistar a las personas que citan, a ponerle una serie de itinerarios y a rellenar informes
porque el rellenar informes es lo que a ellos a nivel oficial va a hacer que han hecho su tarea. En esa situación te puedes encontrar con trabajadores sociales con un alto grado de empatía que intentan eludir gran parte de las obligaciones que tienen que hacer con la gente y dar las ayudas sin aplicar los itinerarios a nivel, o sea, a rajatabla. Pero te puedes encontrar con otras situaciones en las que el trabajador social los aplica a rajatabla y elimina las ayudas o no las concede. En concreto, en el punto, tenemos un caso de hace una semana. Una persona que había solicitado el ingreso, no, la renta valenciana, no, el ingreso mínimo vital y le habían pedido un certificado de no vínculos. ¿Por qué? Porque en donde ella vivía había empadronado a otra persona, que esa persona tenía ingresos. Ella presentó la solicitud que le dieran el certificado de no vínculos y se le presentaron los trabajadores sociales en su casa y le dijeron: me abres todas las habitaciones y me abres todos los armarios. Resulta que en la habitación del hombre encontraron ropa de la mujer. Los trabajadores sociales cerraron el proceso rápidamente y la convocaron al día siguiente en el centro social. Fue acompañada por una persona del punto. La trabajadora que iba a atenderla se negó a que la persona del punto pasara a acompañarla y la acusó de que las gentes de los colectivos lo único que vamos allí es a enredar y a complicar las situaciones y que no teníamos nada que hacer allí. La mujer, cuando salió de la oficina, le habían dicho una cosa muy clara: o te vas a un piso tutelado o olvídate de cualquier ayuda. Así, eso es lo que puede ocurrir, sobre todo cuando hay un marco jurídico que te lo respalda. Por otra parte, en nuestro análisis, cuando una persona se queda en situación de vulnerabilidad, no es porque realmente no es culpa suya. En cuanto la gente llega al punto, una de las cosas que procuramos es quitarle la responsabilidad que tiene sobre su situación, hacerle entender que su situación es una situación social, que igual que le pasa a ella, le pasa a mucha otra gente. Porque una persona, cuando pierde el empleo, no es que sea una persona vaga, es sencillamente que la empresa hace una reestructuración y ya no necesita a tanta gente y los expulsa. Hay un dato: una empresa como Facebook ha expulsado del trabajo a 11.000 personas en la semana pasada, mediante un correo electrónico. Entonces, lo que está a nivel oficial, lo que se vende es una situación parecida a lo que ocurre en la sanidad. En la sanidad, a nivel de la salud pública, hay un concepto que la gente enferma porque tiene malos hábitos. Cuando muchos profesionales de la sanidad pública, de salud pública, tienen muy claro que eso no es así, que existe una cosa que se llama los determinantes sociales, lo cual quiere decir que hay unas causas sociales que van a provocar la pérdida de salud. Y hay un hecho: en la ciudad de Edimburgo, la población, el índice de vida en la ciudad de Edimburgo, del barrio más rico al barrio más pobre de la ciudad, hay una diferencia de 18 años. Nacer y vivir en el barrio pobre supone que vas a vivir 18 años menos que si hubieras nacido en el barrio rico. ¿Por qué? Porque la situación de pobreza, la situación de insalubridad de las calles, la situación de estrés, la situación de pérdida de vínculos y demás, eso genera al final enfermedades. Entonces, esta es la situación. Ante eso, en el punto, que ahora Mercedes os contará un poco cómo funcionamos, huimos del planteamiento individual. Intentamos
que la gente cuando venga normalmente los atendemos en la plaza y intentamos que cada uno cuente su situación y lo que le pasa y que la demás gente lo escuche, que no tenga miedo a decir públicamente su situación. Y después la atención es de igual a igual. En ningún momento nos presentamos como personas que somos técnicos, que vamos a resolver su problema. Lo único que vamos a hacer es informar y acompañar en el proceso para la solución de esa situación. Y ya para acabar, porque como aquí el tiempo corre, pues en el planteamiento eso del punto se basa sobre todo en un trabajo social hacia la transformación, no en resolver las situaciones individuales, que también lo hacemos, y conocemos diferentes experiencias que están funcionando hace tiempo y que en gran medida van consiguiendo tanto la recuperación de unos ingresos mínimos para sostenerse como la recuperación de unos vínculos para que la vida sea mejor. Entre las experiencias de cada una he traído un libro. Tenemos, por ejemplo, en este libro que se llama Pisando Charcos, es la experiencia de un colectivo de trabajo comunitario en barrios que se llama Susmoa, en el cual en este libro no cuenta las cosas que han hecho. Lo que cuenta en el libro es la actitud con la que cuando llegan a un barrio plantean su trabajo. Después tenemos muy cerca de aquí, en la ciudad, en el pueblo de Alfafar, al lado de Valencia, en el barrio que es el Parque Alcosa, se llama. Desde el año 85 unos colectivos al final crearon hasta una cooperativa de trabajo social comunitario. Entonces, un poco se cuenta toda la experiencia, que no tengo tiempo para contarla. Después tenemos otro caso que es en Salamanca, el barrio Buenos Aires. El barrio Buenos Aires de Salamanca se construyó en los años 80 para alojar a todas las personas que vivían en chabolas e infravivienda. Lo curioso es que el barrio se hizo a 4 kilómetros de la ciudad. Ya de sí el planteamiento dejaba claro lo que se pretendía. Se hizo el barrio a 4 kilómetros de la ciudad, no se le puso línea de autobuses, no se le dotó de colegio, no se le dotó de residencia para mayores, no se le dotó. Allí en el barrio surgió un movimiento vecinal que logró la línea de autobús, logró el centro de salud, logró ciertas cosas. Pero resulta que la mayoría de esa gente que vivía en el barrio vivía de la chatarra, de recoger la chatarra y venderla. Con la entrada en la Unión Europea entraron en ese mercado las grandes empresas con los contenedores, con lo cual esta gente perdió en gran medida su medio de obtener unos ingresos. Un sector empezó con el trapicheo de la droga. En estos momentos el barrio está dividido en dos. Una parte controlada por mafia que controla la droga, que tienen hasta fusiles de asalto. Y otra parte es la parte del barrio que quiere recuperar lo que sería un barrio. En él hay una asociación que la promocionó el cura del barrio, que se llama Asdecova, que en todo el tiempo que lleva, que son más de 20 años trabajando, pues ha logrado, por ejemplo, la cesión de terrenos para cultivo, la creación de una empresa de conservas vegetales y lo último es un catering y que suministra alimentación a algunas residencias de ancianos y a algunos colegios. En esos trabajos trabajan la gente del barrio en situación de mayor vulnerabilidad y trabajan también gente que sale de la cárcel, porque el cura del barrio también es el capellán de la cárcel, gente que sale de la cárcel y que no sabe a dónde ir, y entonces pasa una temporada allí trabajando, con ello consigue unos dineros
y después, pasado un tiempo, decide si quiere seguir quedándose allí definitivamente o se va, pero ya tiene algo por donde salir. Y después hay otra experiencia, esta es más teórica, es desde hace 5 años se creó la Escuela por una Acción Social Crítica y Transformadora. Es una semana al año. En ella pues se reúnen colectivos diversos y muchos trabajadores sociales que están hartos del sistema oficial de trabajo social. Porque lo que está ocurriendo aquí en Alacant con el trabajo social no es meramente de aquí. En la mayoría de las ciudades el trabajo social está enfocado en el mismo sentido que el que aquí. En él durante la semana pues los colectivos debaten sobre temas que tienen que ver con el trabajo social y en ese debate y en ese diálogo llegan a unas conclusiones. Y de todas maneras, quizás para acabar voy a leer una introducción. Este es el primer libro del primer año en el que un poco plantea lo que persigue esta escuela de trabajo social. Dice, el trabajo social es un proyecto teórico, práctico, esencialmente ético y político. Lamentablemente, durante demasiado tiempo hemos olvidado esta perspectiva. Y este compromiso ético-político ha ido siendo sustituido durante las últimas décadas por un modelo de acción social basado en una tecnocracia supuestamente apolítica y objetiva y en un concepto de solidaridad débil que en muchas de sus formas remedaba las formas más caritativas de ayuda al pobre. O sea, con ello quiero decir que el trabajo social no tiene por qué estar condenado al trabajo institucional en el cual la mayoría de las trabajadoras y trabajadores sociales se encuentran atrapados en una burocracia que les impide hacer un verdadero trabajo social. Hay toda una serie de colectivos y de profesionales del trabajo social que están trabajando por otro modelo. Y con ello ya os dejo con Mercedes y ya os explicará un poco cómo es el punto. Buenos días y gracias por invitarnos. Muy bien, Fernando, muy bien, Quique. Bueno, yo llevo 1 año en el punto de información. No sé si soy la persona más indicada pero quiero daros mi visión de ese punto. Yo bueno, me imagino que la mayoría sois de aquí de Alicante. Está en la zona de Les Palmeretes, que es la calle Sevilla, la Plaza Calvo Sotelo, ¿vale? Hay una plaza allí y yo sabía que existía ese punto. Cuando tengo la posibilidad y coincidimos, les digo que estoy interesada en primero observar, ¿no? Observar qué es lo que se hace allí. Y lo que yo veo allí es que en una plaza, sentados, como puede ser la plaza de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, se habla. Y se habla de cosas de la gente. Y no se juzga, y no hay prejuicios. Y se dedica tiempo. No es necesario, se ha marchado ahora y tal, pero vamos, yo lo de 10 minutos y tal, eso es la burocracia. Yo creo que hay que dedicar el tiempo. Una persona necesitará más, otros menos, escuchan todos. Y me gustó porque yo vi acciones, no vi trabajo, no vi voluntariado, vi acciones para conseguir algo. Y lo que querían conseguir, y creo que queremos todos conseguir, es potenciar y generar y reconstruir esos vínculos sociales de los que habla Fernando. Y siempre desde la perspectiva de que cualquier ayuda, que cuando hablamos de ayudas, me da igual renta mínima, el ingreso mínimo vital o la renta valenciana, en realidad estamos hablando de 500 euros, que la gente cree que es una ayuda mínima, ¿vale? De una persona sola que puede llegar como una no contributiva. Es un derecho, porque hay que buscar la causa de por qué has llegado hasta ahí, ¿vale? Allí hay 2 espacios.
Hay un espacio que es la plaza, donde estamos todos sentados, hablamos, nos escuchamos, no tenemos puertas cerradas, pero luego, además, ahí es curioso porque una persona se acerca y la otra, que ya le ha pasado, le cuenta, y ahí es donde vamos reconstruyendo esos vínculos. Los problemas son de todos, los problemas son sociales, no hay que avergonzarse de ello. Entonces vamos a contarlos y entre todos vamos a buscar soluciones. Tenemos luego un espacio que es la Colla Ecologista, que está en Tabarca 12, que nos lo deja por el tema de tener que tramitar ayudas, que ya sabemos cómo está el tema. Llamas al 010, que es el teléfono del ayuntamiento, no te lo cogen. Llamas al 012 de la otra, tampoco. Hay que pedir la cita, pero las citas las cuelgan a las 12 de la noche. Y tienes que estar a las 12 de la noche esperando a ver qué citas, si cuelgan alguna cita y la podemos conseguir. O sea, el laberinto administrativo y burocrático que hay para conseguirlo está incidiendo en que la gente cree que se dan muchas ayudas, pero no se dan las necesarias, bueno, el 10 o el 12% de lo que se tenía que dar. O sea, para mí es una vergüenza. Yo de todas llevo un año y el otro día se lo decía a Fernando. Por curiosidad nos dan al final un código. Por ejemplo, yo hago muchos ingreso mínimo vital en el ordenador dentro de la Colla. Y el otro día miraba por curiosidad gente con 9 meses desde que yo empecé en trámite. O sea, son poquísimas las que se dan en estudio, en trámite. La que es denegada, la deniegan rápidamente. Esa te la deniegan rápido, ¿vale? O te empiezan a pedir cosas que ellos no saben y que a lo mejor otra persona ya ha conseguido y entonces le ayuda. Pero favorables, muy pocas y siempre, y eso que el ingreso mínimo vital, por ejemplo, está sustituyendo a una ayuda de protección de niños, que debería darse con una rapidez, porque está sustituyendo otra ayuda. La mayoría de las ayudas que se dan está sustituyendo otras ayudas que ya había, que tampoco se daban, ¿vale? Y entonces sí que íbamos más cara a cara, a ellos les ha venido muy bien. Ahí sí que hay una cercanía, ¿vale? Incluso cuando estamos dentro de la Colla, al principio, por el tema del confinamiento, la puerta siempre está abierta, la ventana no se escucha, y a mí desde luego. Pero así que a lo mejor teníamos más, no entraba tanta gente dentro y tal. Ahora entran más y también ayudan. El otro día, por ejemplo, es que yo me centro mucho también en esa atención para generar y reconstruir vínculos que lo necesitan y que les hacen generar mejor autoestima a ellos mismos. Están ayudando, saben lo que a esa persona le ha pasado a él y yo puedo ayudarle. Y yo te acompaño. El otro día, sabéis que para cualquier ayuda hace falta mínimo, tener una cuenta bancaria para recibir la ayuda, tener un correo electrónico y tener un móvil. Ellos tienen móviles. El otro día llegó una persona que el móvil no tenía correo, pero hay algunos que sí que tienen correo, el wifi lo podemos tener nosotros en la Colla, pero no saben que tienen un correo. Digo, si tienes un móvil que puede estar, tienes que tener correo, me dejas que te ayude y tal. Y le vamos, porque hay una gran brecha digital también, ¿vale? Tenemos que pedir unas ayudas en las que tenemos que tener todo eso. Y la cuenta bancaria, no todo el mundo tiene cuenta bancaria. En la precariedad un banco te cobra comisiones por todo. Y si no te cobra comisiones, te cierra la cuenta. Los bancos tienen obligación de tener una cuenta para personas vulnerables, pero no lo cuentan, eso no sale en los periódicos, eso no te lo dicen. No te dicen que tú puedes ir a un banco y pedir una cuenta para vulnerables para que te ingresen la pensión, porque es necesario. Y entonces ahí surge, pues yo he conseguido esta tarjeta en tal banco, no quiero hacer publicidad, no les faltaba, y de esta manera online que puede poner la prestación. Pues yo, ¿y cómo se hace? Pues te doy mi teléfono, me llamas y tal, y ya tenemos una persona que no es del punto de información, pero que sí que es del punto de información, porque en realidad
todos actuamos igual, todos actuamos por mejorar esa precariedad de la gente y no nos importa contarlo, porque lo que queremos es, primero, informarles que claro que nos tienen que contar su situación. Nosotros no le vamos a juzgar, pero tenemos que saber cómo le vamos a orientar hacia qué mejor puede ser la ayuda o qué papeles va a necesitar si no conocemos su situación. Pero la conocemos desde la cercanía. No solamente hay una comunicación verbal, hay también una comunicación no verbal. Te sientas con él, estás a su lado, le tocas el hombro, le preguntas, también cuentas cosas tuyas. Hay otra situación donde ellos pueden contar para que nosotros les ayudemos, le digamos las propuestas que hay. Puedes empezar por aquí, puedes ir al SEPE, te hace falta tal, o puedes hacer esta de la renta valenciana, o primero pide el ingreso mínimo vital. Les vamos ayudando y ellos eligen, ellos tienen que ser. Nosotros no controlamos a las personas, pero sí que tenemos que saber los procesos, comunicarlos, por eso somos un punto de información, y ver en qué situación están cada uno. Y si no sabemos algo, bajamos y lo preguntamos a cualquier compañero que está allí, porque esto va cambiando también constantemente, ¿vale? Y yo no sé a lo mejor dónde tiene que ir a por esto, y hay alguien que puede ser del punto o puede ser de las personas que vienen al punto, que vienen tranquilamente pero que saben que allí se les va a escuchar, se les va a atender, y cuando nosotros salimos de allí ya no hay nadie. Lo que quiere decir que todas esas citas que eran para si hubiera puertas abiertas, sería mucho más fácil para cualquier persona conseguir esas ayudas. Yo he visto también lo que intentamos para que ellos mismos no solamente generar esos vínculos sociales que tienen un poco maltrechos, sino también el que tengan autoestima de que ellos pueden hacer las cosas. Porque sí que es verdad que todas estas dificultades hay un sufrimiento de esa injusticia social, y ese sufrimiento les puede tener problemas físicos o psíquicos o de cualquier tipo. Y al final yo recuerdo ahora mismo una chica, os cuento así algunos casos, recuerdo una chica que iba al colegio, la niña, que siempre había tenido beca de comedor porque lo necesitaba, y ese año cuando le dieron el papel, que ahora ya es todo electrónico y solamente tiene que firmarlo y entregarlo, pues no estaba en situación para entregarlo, y la niña llegó al comedor y no estaba en la lista del comedor. Y ella se fue llamamos a dirección del colegio, y en el colegio dijeron, sí, pero es que tú no tienes los papeles, pero si sabes que mi hija ha ido siempre, si sabes cómo está mi situación. Y bueno, pues vete a la consellería, habla con inspección y ya verás cómo consigues qué tal. Y consiguió, habló con la inspección, se dio cuenta, la inspección llamó al colegio y se solucionó el tema. No te preocupes, que a partir de tal día yo hablo con la directora y tal. Y ella venía muy contenta, y esa de ver que ella iba, que lo movía, que tal, sí, había tenido orientación, pero ella es la que había salido de ahí, le da autoestima, y yo sé que puedo conseguir esto, y cuando iba, y sé que voy a conseguir un trabajo, porque la gente piensa que la gente prefiere estar cobrando ayudas que trabajando, y eso no es verdad. Eso es otra manipulación de la comunicación. La gente prefiere trabajar. Cuando trabajas tienes vínculos. Aparte de tener dinero, un poco más, aunque sea precario, tienes vínculos. Puedes relacionarte de otra forma. La gente no quiere estar recibiendo, pero sin embargo es lo que nos venden. Lo que nos venden es que son unos vagos que no quieren trabajar, y estamos hablando de 500 euros. Lo siento mucho, sí. Pero... Bueno, pues si vamos a acabar, que hay otros compañeros que los estoy viendo, de todas maneras os invito a que os paséis por el punto, ¿vale? Y nos conozcáis. Y solamente sí que me gustaría, porque me lo he traído toda la mañana, acabar con un texto de Eduardo Galeano muy pequeñito, que habla de la pobreza. Y dice... Conocéis a Eduardo Galeano, ya fallecido, pero es una persona, un cronista de las realidades. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más que los muchos que parece que son.
La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa ha señalado un criterio útil para corregir los cálculos. Pobres son los que tienen la puerta cerrada, dijo. Cuando formuló su definición, ella tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver lo que pasa. Hola a todos, somos Sento, Antonio y María, venimos del Sindicat de Barri de Carolines, un colectivo dedicado a la lucha por la vivienda, que ahora os explicaremos un poco cómo funcionamos. Y bueno, básicamente el contexto lo ha puesto ya Quique, fantásticamente. El trabajo, o sea, la manera de concebir del trabajo que hacemos, un poco también, es muy similar. Lo estaban diciendo Fernando y es que es básicamente nosotros, ¿no? Cómo funcionamos, ¿no? Esa manera de entender el trabajo social, aunque no lo especifiquemos así, nosotros tampoco, no sale, pero la manera horizontal de trabajar entre todos nosotros es básicamente eso. Entonces nosotros, para sintetizar lo máximo posible, vamos a explicar qué hacemos, qué somos y vamos a explicar la situación actual, los casos reales ¿no? Algunos de los casos reales que nos están llegando, ¿no? Y en primera persona pues nos veía interesante que lo pudiéramos contar. Bien, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es el sindicato? Somos un grupo que nos apoyamos entre todos. Por ejemplo, a mí me dieron el desahucio 8 días, en 8 días. Yo en menos de 8 días, una semana, todos juntos me han parado mi desahucio. Puede ser que a poco me gane mi casica, pero yo no dejo de ir al sindicato, ni lo voy a dejar solo, voy a apoyarlo para que venga nuevo, decirle la experiencia que tiene que tener, cómo tiene que estar, en fin, consejos buenos para que pueda prosperar también, y sin irme de ahí, estando ahí con ellos. Es un grupo de ahí. Sí, básicamente somos un grupo, como ha dicho Antonio, nos reunimos cada semana. Y en cada reunión intentamos abordar un poco los problemas que nos llegan de vivienda. Sí, hablamos de los viejos y los nuevos, lo que hacemos. Todas las semanas, o sea, estaban los datos que proyectaba la noticia que ha sido de hoy, la que se reducen los 15%. Es verdad, o sea, puede ser. O sea, tú vas a los datos de la justicia y ves los desahucios que hay. O sea, la realidad, y en un sindicato que nos llamamos de Carolinas, pero que realmente María sí que es de Carolinas, pero Antonio... Sí, buenos días, yo soy María. Vamos a ver, en el caso mío, yo vivo en un edificio de alquiler hace ya, pues desde el 2013. Mensualmente siempre pago a través del banco mi alquiler. Y bueno, este año, en febrero, lo siento porque estoy un poco emocionada, en febrero me comunicaron un desahucio directamente, una notificación de desahucio en mayo para el día 8 de julio abandonar la vivienda. Somos 28 vecinos, yo estoy en un edificio de 5 pisos, solamente 5 vecinos, pero nos comunicamos con 2 bloques más. En total somos 28 vecinos. Estos vecinos, el grupo lo ha comprado en subasta, un grupo de estos buitres que le llaman, un grupo majororreo. Directamente el desahucio primero fue para mí y mis 4 vecinos, sin darnos opción a nada, ¿no? Yo directamente, cuando recibí esa notificación, me fui al juzgado, solicité un abogado de oficio. Me fui a por el certificado de vulnerabilidad. La verdad es que yo tuve suerte porque me atendieron el mismo día que lo solicité con la hoja del juzgado. Tengo un hijo con una discapacidad reconocida por problemas psiquiátricos, brotes psiquiátricos. Yo soy pensionista, tengo una pensión muy limitada. Entonces me lo paralizaron, pero ahora ha salido el juicio. Directamente tenemos que abandonar la vivienda, directamente. Estamos a expensa de que nos lo digan a través, puede ser según mi abogada, puede ser al final de este mes o puede ser al final para el 31 de diciembre, ¿no? Vamos a ver, yo he intentado por todos los medios buscar una casa.
Mi hijo no cobra nada, no tiene ninguna ayuda de la Generalitat. Supuestamente dicen es que él puede trabajar. Es una persona enferma. 11 ingresos en psiquiatría por problemas, de brotes psicóticos muy graves. El juez y el fiscal me determinaron que la mejor opción de él era ingresarlo en el manicomio. Así fueron sus palabras. Yo lo sigo teniendo en mi casa conmigo porque él actúa de una manera que es coherente con todas las cosas, pero su obsesión es, tiene miedo a la policía, tiene miedo a que por la noche interrumpan y lo saquen a la fuerza, como ha pasado en otros casos que está pasando, que yo colaboro gracias a la asociación. Yo procuro ayudar en todo lo que puedo, en los apoyos a la gente que, como yo, están desahuciados, pero lo que me encuentro es que por muchas puertas que yo vaya a pedir ayuda, todas se me cierran. Todas. Fui a pedir ayuda para una vivienda social, me dieron cita para mucho tiempo después, porque supuestamente las citas había mucha gente que las habían solicitado, y me dicen que, bueno, me toman nota y me dicen, mire María, usted está apuntada en una lista en la cual, si dentro de 2 años a usted no se le comunica que le dan una vivienda social, en el 2004 vuelve aquí a solicitarla. Entonces digo, bueno, ¿entonces qué hago? Con 700 euros de pensión, con unos alquileres a partir de 400, ¿dónde me voy? Mi hijo enfermo. Hay barrios que sí que me puedo ir, pero ya me piden 400 de alquiler. Luz, agua, comer, ¿de qué vivimos? Entonces, el problema no es que lo tenga yo, el problema es que lo tenemos mucha gente, mucha. Yo voy a la asociación y cada vez hay más casos, muchos más casos. Esto no se está reduciendo, como dice el Gobierno. Al revés, cada vez hay más casos. Hace poco ha salido en la prensa una persona, por no tener el certificado de vulnerabilidad, a la calle con 2 niñas pequeñas. Por favor, ¿qué país estamos viviendo? Mientras la gente se está haciendo rico. ¿Sabéis en cuánto han comprado el edificio nuestro? 28 viviendas, áticos, 70 plazas de garajes subterráneas. El grupo Majoro Reo, ¿sabéis en cuánto lo ha comprado en subasta al banco? En 100.000 euros. ¿Sabéis cuánto me han pedido a mí ellos si yo compro esa casa? Vivo en una planta baja, por problemas de mi hijo, porque mi hijo ha tenido 4 intentos de suicidio. 4. ¿Sabéis qué me ha pedido? Por 2 habitaciones, una cocina en un pequeño salón, 80.000 euros. 80.000 euros. ¿Cómo compro yo una vivienda con una pensión de 80.000 euros? Una pensión que cobro 700 euros no llega. Además, justificado, lo tengo todo, mi pensión, mis datos del banco, todo. 100.000 euros y me estás pidiendo de una planta baja 80.000 euros o me dices que me voy a la calle. El edificio mío, supuestamente, yo lo alquilé en el 2013 a una inmobiliaria. Todo legalizado, con mis pagos, todo. Mi contrato desde el 2013. Me entero que en el 2015 eso está hipotecado. Me voy al registro de la propiedad para ver qué pasa con mi planta baja y me dicen que ese edificio no existe, es un terreno. Y me dice el juzgado que no tengo derecho a reclamación ninguna porque ese edificio no consta en el registro de la propiedad, es un solar. No ha sido declarado. O sea, es un solar. Entonces me dicen, usted es un ocupa, pero ¿cómo voy a ser un ocupa si yo estoy pagando? Cuando yo recibo la notificación de que en mayo me tengo que ir, teniendo como pago todos los meses mi mensualidad, me voy al juzgado a decir dónde puedo depositar mi alquiler y me dicen que no lo puedo depositar
porque no hay ninguna cuenta y está todo cerrado. Y eso lo ha comprado un edificio. Yo es que no entiendo nada. Entonces, a personas igual que yo, es que no nos pueden ayudar, no hay nadie que nos ayude. Yo quiero pagar un alquiler, pero un alquiler como hasta ahora de 300 euros que yo he estado pagando y con mucho sacrificio lo he pagado durante el 2013. Pero yo no puedo un alquiler de 400 ni de 500 porque no puedo. Y yo no puedo esperar 2 años más a saber si me van a dar o no me van a dar una vivienda. ¿Qué hago? ¿Meto a mi hijo en el manicomio? ¿Me voy a vivir a una habitación? ¿Qué hago? Como yo, hay muchas personas. Yo conozco muchos casos. Podría contarles casos de mucha gente que están muy mal, muy mal. No tienen ayuda por parte de familia, no tienen ayuda por parte de nadie. Lo primero que te dicen, pues déjalo, mételo en el manicomio, vete. A lo mejor tú con una habitación de 200 euros puedes vivir, sí, y meto a mi hijo en un centro para toda la vida. Cuando lo he tenido 40 años a mi lado, nosotros, las madres, sufrimos por nuestros hijos. No tienen trabajo, no les dan ayuda. Mi hijo está mal esquizofrénicamente, pero ha pedido ayuda a Labora, a muchos centros. Él solo quiere trabajar, aunque sean 4 o 5 horas, en lo que pueda. En lo que pueda. Y sin embargo, no tenemos ayuda por ninguna parte. Y yo voy todos los lunes a la asociación y acompaño a gente a que los van a tirar, que van al juzgado y están en la puerta echándolos, y da verdadera pena porque sacan a la gente, le sacan las cosas, las tiran en la portería, las tiran en medio de la calle y ve gente que está desconsolada llorando porque no tiene dónde ir, con críos pequeños. Y ves casas cerradas, que no vive nadie, que el banco no te quiere dar ni siquiera la oportunidad de decir un alquiler. ¿Usted cuánto puede pagar? Usted puede pagar 200, 300, se le va a ayudar. No quieren, no nos ayudan. Al revés, vas a solicitar y lo primero que te dicen, no te corresponde. No has cotizado lo que has tenido que cotizar. Yo llevo trabajando desde los 16 años. ¿Y saben ustedes lo que yo he cotizado? Lo que he trabajado en esta universidad. Hasta que me he jubilado en esta universidad como limpiadora. Es lo único que tengo cotizado. Y he trabajado de lunes a domingo, limpiando en el aulario. Y los fines de semana en la biblioteca y deportes. Es lo único que tengo cotizado a base de mi trabajo. Y gracias que he tenido trabajo. Y gracias. Pues como yo, hay gente y muchísimo peor que yo. Y eso es lo que tenemos que protestar. Pero es que no nos escuchan. Son las historias que detrás de las cifras, que yo entiendo que después también un trabajador social cuando llega lee los datos, coge los informes y bien, pues, pero bueno, esa historia. Y teniendo en cuenta una cosa, simplemente, que aparte de lo que se judicializa o no se judicializa y lo que tarda, o sea, el problema de la vivienda es un caso también que cuesta dar el paso de lo que comentabais también, cualquier caso, ¿no? Que es bastante estigmatizante y da vergüenza porque es como un fracaso, que te lo hacen entender como un fracaso personal. He fallado y no lo cuento y me lo trago, ¿no? Eso no se ve. Y luego, que como si fuera esto un factor, o sea, el tema de las desigualdades en general, en la exclusión, que lo estabais comentando, como si fuera una cosa, o sea, un fenómeno climatológico que te ha tocado, que te tiene que tocar. O sea, te ha tocado y es natural, siempre ha sido así, algo así. Y ahora mismo, en el caso de María, comentaba, ¿no? Un fondo buitre, o sea, sale a subasta los bloques de esa promoción y lo compra por 100.000 euros. Y lo vende, cada piso, el tuyo será el más barato, por casi lo mismo. Todos. O sea, que nadie se está saliendo beneficiado de esta situación, pero realmente aún no lo estamos creyendo eso. Y que las leyes realmente en este Estado de Derecho amparan a todos por igual. O sea, estoy hablando de las locuras burocráticas que tiene que hacer una persona para poder conseguir hacer valer sus derechos como inquilino, ¿vale? Ese cuerpo
legal, no os puedes imaginar los fondos buitres de los bancos lo que tiene. O sea, sí. Venga, inicia los procesos judiciales de estos bloques. Venga. O sea, ya partimos de una base desigual. Entonces, lo que nosotros hacemos, o sea, cuando hablabais también en la reflexión que comentábamos de un diálogo social, ¿no? Un diálogo se supone que es una conversación entre iguales. Pero aquí, ¿qué iguales hay? O sea, ¿qué iguales hay? Es que o sea, en el único momento que nos han escuchado, en el caso de Antonio lo puede decir, incluso las administraciones, es cuando nos hemos puesto farrucos. O sea, nos hemos puesto farrucos. Si no, no te escuchan. Ya está. Tú sí vas a, pues lo que habéis dicho, dilatar los tiempos. Ves a la trabajadora social. ¿Tú era con el EVA? Lo de la vivienda que has dicho, la vivienda pública. Yo fui al patronato. Porque la abogada que me tocó me dijo: María, debes de procurar ir a hablar para soltar una vivienda. Digo, pero si ya he ido. ¿Y qué te han dicho? Me han dicho que si en un plazo de 2 años no me dan ninguna vivienda, no me dan una solución, pues que en el 2024 vuelva a insistir otra vez. Me dijo, pero es que eso no es normal. Digo, bueno, pues díselo a ellos, que son los que me lo han dicho. O sea, ha habido trámites que se han desbloqueado milagrosamente cuando o sea, ha habido voluntad, cuando ha habido amenaza de concentración o de algo así. O sea, realmente nosotros en ese sentido lo tenemos claro y dentro de lo que hacemos, pero que ese es el modus operandi entonces. O sea, no se da por hecho que tenemos unos derechos. No digáis eso. O sea, tenemos que pegar un puñetazo en la mesa. Bueno, pero el caso no es un caso particular. Bueno, el caso de Antonio, el demandante, o sea, quien ha estado desahuciando a mucha gente en las 1000 viviendas, bueno, era el EVA. Era la Generalitat. O sea, los desahucios que se estaban haciendo y que se están haciendo, no sé cuántos caes tú que ha habido ya, antes de... Hay ya aquí del EVA, que hayan tirado del EVA. Son todos del EVA, ¿no? En mi barrio somos todos del EVA. Pues ya hay 3 o 4. Y 2 tirados. Que uno es mi amigo de toda la vida y le he tenido que subir yo hasta las cunas y sus cosas a mi casa. Y con 2 críos. O sea, realmente, y cuando eso se ha denunciado, han dicho, uy, va, a ver. O sea, luego puede haber casos y puede haber... Y claro, todos allí van por lo penal. Ahí la Generalitat, ¿vale? Van por lo penal porque ya hay algo más. Porque yo me imagino que es la manera de justificación, ¿no? De facto de estás ocupando una vivienda pública, ¿vale? Pero no hay voluntad de intentar... O sea, entonces el preámbulo de todas las leyes, bórralo, elimínalo, ¿vale? Porque antes de hacer eso, que pase un proceso de regularización, absorción, de vamos a ver cómo te quedas en una vivienda o qué pasa. Eso no se da. Directamente por lo penal, todo lo que estaba desahuciando el EVA era por lo penal, en la 1000 viviendas, me imagino que en los edificios también tiene de no sé qué habrá pasado en el barrio Miguel Hernández, pero el diálogo que se supone que tenemos que tener la sociedad civil con la administración, en esos casos, ¿cómo lo planteas? O sea, de igual a igual no. Tú me estás tirando, tú me estás ignorando, o tú simplemente estás mirando hacia otro lado porque, no sé si sabéis, en la venta, en las subastas públicas de viviendas, cuando es un gran tenedor el que tiene que pujar, cuando sale a la venta, la Generalitat tiene que mediar y tiene que decir si sí o si no esa venta como la ve. Pues se les ha colado, en el caso de María, 3 bloques de vivienda con un montón de vecinos en régimen de alquiler desde 2013, que encima no estaban ni regularizada la construcción y era un solar. Y ha dicho que sí, venga, sí, pa'lante, y todos a la calle. Pues como mínimo ahí ha habido un error, ha habido una dejación de funciones. O sea, y en ese es el tema en lo que se plantea. Que entonces nosotros lo que planteamos es, si tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo entre iguales, y lo que tenemos clarísimo es que lo que tenemos que hacer es construir realmente unas instituciones, porque unas instituciones propias que defiendan realmente, o sea, a la masa de en este caso, pues podemos llamarle inquilinos, clase trabajadora, lo que queráis, que ahora mismo estamos
sujetos a estos vaivenes. Porque yo no me encuentro en un caso límite como el de los compañeros con procesos judiciales, pero yo me han subido el alquiler este mes. Así, 100 euros, 90 pavos. ¿Qué hago yo? Yo tengo una nómina, pero bueno, ¿qué? Pues ya estoy mirando. Y lo que tú decías de 400 euros, que yo he estado mirando. No, olvídate. O sea, no valen... O sea, la media de la vivienda, el alquiler es una locura. ¿Vale? Es una locura, es un problemón. Y vuelvo a lo mismo. ¿Es algo natural que suba el alquiler? ¿Es algo natural que suba el precio de la vivienda? ¿Es un fenómeno climatológico, que hoy va a llover o mañana no llueve? Y de repente sale, que antes de ayer o eso, que las enmiendas a la ley de la vivienda, PSOE y PP dicen que no entran a trámite ninguna en la futura ley de la vivienda esa que está ahí en un congelador. Entonces aquí no hay voluntades, no hay intereses. Entonces lo que nosotros intentamos también desde el sindicato, no solo apagar los fuegos que llegan todas las semanas. O sea, todas las semanas, lo que decir, siempre hay un punto que es casos nuevos, o sea, del orden del día. Y siempre llega alguien. Y llega alguien a un sindicato tan pequeño, o sea, al sindicato de Barri de Carolines, que gracias a que la PA consiguió todo ese renombre, toda esa fuerza, pues muchas veces, y en Alicante ahora mismo no está tan activa, nos deriva a gente. Porque si no, la gente no se enteraría que hay gente organizada intentando luchar por las viviendas. Imaginaos los que llegan, pues imaginaos los que habrán todos los días en Alicante. Una locura. Lo que tenemos claro es que la lucha ahí, lo que comentaba también Quique, que es ir a la raíz del problema. Porque es un caso particular, pero realmente es un problema colectivo, es una causa colectiva. Y entonces, cada problema de desahucio intentamos hacer ese ejercicio de hacerlo una cuestión colectiva en la que todos o los muy adinerados que puedan tener rentas, propiedades y tal, nos podemos ver afectados. No sé si es la mejor palabra, pero yo lo pensaba cuando lo estaba comentando también Quique, que la vulnerabilidad es una de las cosas más democráticas que hay. Tampoco es verdad, pero porque te puede llegar en cualquier momento. Yo me caigo aquí y me hago un golpe y no democrática, porque si tienes dinero vas a poder llevarlo de otra manera, pero la gran mayoría no. Nos vamos a ver afectados de verdad y gordo. Nos puede pasar a cualquiera. Y entonces eso es lo que esa conciencia es la que intentamos transmitir con la lucha por la vivienda, porque derecho ya sabemos que no lo es. El artículo 47 no hace falta que lo comentemos de la Constitución, pero ahí está. O sea, que en el artículo 47 la parte final es para evitar la especulación. Pues dime a mí lo que es Majoro Reo, los fondos buitres, y comprar todo por 100.000 y vender cada uno de ellos por casi 100.000. Dime a mí qué es eso. Pues todo de entidades públicas, que también se ha comentado antes, que han sido rescatadas por el Estado. ¡Ostras! ¿No? ¡Qué percal! Y independientemente de todo lo que afecta, porque todo está ligado, la renta, pues todas las diferentes facetas que puede tener la vulnerabilidad, la vivienda es allí donde reproducimos nuestra vida. O sea, sin vivienda, cuidado, que engloba a todo lo demás. A todo lo demás. Compañeros nuestros haciéndose la diálisis en la estación de Renfe, en la SEO, y que no lo pille el segurata que lo tira. La diálisis, ¿eh? O sea, gente viviendo en la calle, no voy a decir nada más, pero gente viviendo en sótanos, gente viviendo en trasteros, familias compartiendo casas. O sea, casas es, no utilizo el salón, vivo en mi habitación con mi familia. O sea, ese niño cuando llega a clase, que va, los deberes y todo eso. O sea, cuidado. Y esto está pasando aquí, en la ciudad. Y no lo vemos. No lo vemos. Nuestra tarea es... O sea, si lo decimos nosotros, algo notamos si no somos estadistas, que llega mucha gente. Algo está pasando. O sea, nuestra tarea es hacerlo visible. Y que a todos digamos, hostia, es que esto es real y está pasando en tu ciudad, aquí al lado de tu casa, y no hace falta tampoco atar muchos cabos para pensar que tú o yo también nos puede pasar. Entonces, es un poco en eso en lo que estamos. Pero vamos a ver, yo cuando ahí en el juicio la jueza dijo, caso terminado, ustedes tienen que abandonar todos la vivienda
se le mandará la notificación, la fecha exacta en la cual deben de abandonar ya definitivamente. Y yo personalmente me dirigí a ella y le dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos en el caso de personas como yo? Me dijo, mire señora, usted en este momento es una ocupa y se tiene que marchar. Me quedé muerta, que una jueza en ese momento me dijera eso. Digo, ¿una ocupa? Desde el 2013 que yo pago justificable mis recibos a través del banco y todo, usted me dice que soy una ocupa. Me dice, sí, usted en este momento, al igual que todos los que están viviendo en estos 3 bloques, son totalmente ocupas y tienen que desalojar. Y se le dirá la fecha indicada para irse definitivamente. Bueno, pues si una jueza te dice eso, ya. Luego, cuando fui a solicitar la vivienda, yo estoy de acuerdo que la gente que nos atiende, tanto la asistenta social como las personas que están cara al público para ayudarnos, orientarnos sobre el tema de la vivienda, ellos no tienen culpa, ellos están trabajando. La culpa viene del gobierno, de los ayuntamientos, de los políticos o de quien le corresponda ser culpables del tema que estamos viviendo todos los españoles. Pero es que hay algunos que te tratan como si fueras una basura. Una basura. Como si tú tuvieras culpa de tener un hijo enfermo. Mi hijo era un chico alegre, trabajador. Él ha trabajado en muchos sitios que lo tiene en su currículum. Ha trabajado en el Leroy, en Carrefour, en Mercadona. Ha sido un chaval muy trabajador. Cuando vino el tema de la crisis, él trabajó mucho tiempo también en Helado Salacán, mucho tiempo. Y cuando vino la crisis y tiraron a todas estas personas que tiraron de Helado Salacán, él desde entonces se quedó sin trabajo. Estuvo llevando currículum a todos los sitios, que yo cuando tenía mi tiempo libre lo acompañaba con el coche, a todos los atalayas, a todos los sitios de Elche, a dejar currículum. Y no lo llamaban, y él entró en una depresión, que a través de esa depresión fue cuando él tuvo el brote psicótico, que no sabía ni qué persona era, ni quién era, ni cómo se llamaba, ni nada. Y detrás de eso ha tenido otros brotes más, porque los tratamientos que le han dado han sido tratamientos que lo han dejado como si fuera una persona totalmente inútil, porque lo han estado los médicos probando con una medicación, con otra, con esto, con lo otro, hasta que al final ha logrado una estabilidad. Pero ha tenido, y lo tengo marcado, que cuando yo recibí la notificación de desahucio, en el mes, la primera semana de agosto, le dio una crisis, que vino la policía y todo a mi casa, y vinieron 2 ambulancias a llevárselo porque no podíamos dominarlo. Y estuvo ingresado 2 semanas y me dijeron, señora, lo tiene que llevar a ingresarlo definitivamente. Y dije, no lo voy a ingresar porque es mi hijo. Y está pasando esto por esta situación. Y lo voy a tener a mi lado. Y entonces, ahí está. Entonces, yo no hago culpable a la gente que está en una ventanilla o que está en una mesa. Yo hago culpable al gobierno de toda esta situación que estamos viviendo los españoles. Y mi caso es mi caso, pero es que hay miles de casos, peor que el mío todavía. Porque yo, gracias a Dios, ahora con mis 71 años, estoy fuerte para cuidarlo, protegerlo, y si tengo que hacer horas limpiando una casa, las hago. Pero hay mucha gente que no puede, porque tiene niños pequeñitos, porque están enfermos, no pueden ayudar en sus casas. Y esto el gobierno es que no hace nada. Solución, ingréselo, firme, el juez y el fiscal firme, y se le ingresa y usted se libra de una situación. Que yo me libro de una situación dejando a mi hijo ingresado, por favor. Son gente inhumana. Pues así estamos, y a nivel local, o sea, ya lo habéis comentado, o sea, ya es como el ninguneo, o simplemente pues no ni mencionan este tema. Solo para muestra un botón, conseguimos arrancar, o sea, la mayoría de casos que hay ahora pendientes de desahucio o no renovaciones de alquiler, de todo el proceso que hubo de daciones en pago, cuando ejecuciones hipotecarias, aquí por nuestra zona, porque era la CAM y luego la absorbió el Sabadell, son ahora con el Sabadell. Sabadell vendió todos sus activos tóxicos a nuestras casas, las vendió a un fondo buitre, ¿vale? Que es Cerberus,
pero que tiene muchas filiales, y aquí es Promontoria en Coliseum. Bueno, pues gracias a eso, a pegar puños en la mesa, a plantarnos y hacer concentraciones delante de Sabadell, o sea, remarcándole su responsabilidad moral en todo esto, conseguimos un teléfono para negociar, una vía para negociar con Promontoria, con Solvia, que lleva los activos de Promontoria. Pues en esas negociaciones, para intentar renovar alquileres sociales de muchos de los compañeros, se ve que este departamento gestiona el fondo en todo el Estado, ¿no? Pues la leche decía, o sea, estábamos hablando de un fondo buitre que quiere negociar, o sea, quiere entrar en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, con todos, o sea, con todos los ayuntamientos consigue que se vincule de alguna manera, o que algunos planes que hay que sí que existentes de la Generalitat Valenciana se pongan en funcionamiento y entren a un acuerdo, siempre en beneficio del fondo buitre, o sea, sacar dinero aunque sea de administración, pero para... Pues con el Ayuntamiento de Alicante no tiene contacto ninguno, no sabe dónde tirar, están todas las puertas cerradas, no de nosotros, sino de un fondo que tiene millones de euros, que a ese igual le hace algo. Pues nada, o sea, es nulo. Nos dicen que no ha conseguido absolutamente nada. O sea, cuidado que aquí la administración en eso es impermeable totalmente. O sea, totalmente. O sea, que un poco, no sé, si se nos deja, no sé si se nos queda algo en el tintero. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el segundo que ha hablado, que realmente han cerrado los ojos a todo lo que está ocurriendo en Alicante a nivel de pobreza, a nivel de abandono y de familias que prácticamente se están destruyendo por el tema de todo lo que está ocurriendo. Es que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que él ha dicho, porque es así. Sí. Ofrecerte desde aquí, desde la universidad, la posibilidad de, como vuestra plataforma, los sindicatos de este barrio de Carolinas se moviliza en justicia y en equidad, pues si alguna vez no, entiendo que la universidad como agente social podría, no digo como universidad como tal, sino alumnado, cosas de esas, apoyar esas reivindicaciones, que creo que a lo mejor es la forma de encauzar posibilidades de solución de estos temas, ¿no? Y de mejora, porque cuando dices que el Sabadell ha respondido por lo menos mínimamente a una mínima exigencia de facilitar un teléfono tal, ha sido con cierta presión. Es decir, lógicamente no vamos a poder hablar de igual a igual, porque ellos están en un territorio de poder, pero a lo mejor determinada posibilidad de persuasión pasa por apoyar la sociedad organizada. O sea, la sociedad de manera organizada tenemos que estar ahí. Y es verdad que ahora os oigo y yo me sumaría a vuestra vinculación porque es lo de derecho, lo de ley, ¿no? Sí, o sea, nosotros os agradecemos que nos hayáis invitado aquí, lo comentamos en la asamblea, de venir, y vimos que era una plataforma interesante, sobre todo al alumnado, no ya como estudiantes de trabajo social, que también, porque se aprende seguro, porque se aprende, todos están aprendiendo, o sea, realmente allí quien más sabe de una cosa es quien ha vivido la experiencia, quien ha tocado todas las puertas, y entonces eso está muy bien, porque siempre hay acompañamientos de gente que ya lo ha hecho, en eso es genial, pero no como posibles sujetos del problema. O sea, yo cuando era estudiante, o sea no salí de casa de mis padres y joder, ¿por qué salí? ¿No? O sea, aquí lo van a tener jodido para salir. O sea, no como ejerciendo su disciplina, sino como sujetos que somos de la clase trabajadora, que vamos a estar fastidiados, a no ser que... Entonces, ahí, esa concienciación y este espacio, vamos, lo agradecemos para poder dar nuestro punto de vista y visibilizar el problema, ¿no? Que se visibiliza, pero a lo mejor no sabes que lo tienes aquí al lado. Es que pienso que cuando se habla de diálogo social, estamos hablando de una sociedad organizada también. Date cuenta que hay una fatiga por compasión, es que esta noticia y esta realidad la oye el alumnado, la oye la sociedad y, bueno, es una noticia más, no me movilizaré, yo qué sé. Ahora, cuando se visualiza y se ubican personas y tenemos capacidad para sensibilizar a la otra parte, a lo mejor la respuesta empieza a ser de otra manera. Pero es difícil, ¿eh? Entiendo que es difícil movilizar a la sociedad
para que se sienta afectada por lo que le ocurre a los compañeros, ¿no? Sí. Esto es difícil, pero Sí. hay que procurarlo y es la batalla que tenéis que librar. Sí, Tenemos que librar. y una crítica, o sea, una crítica desde el trabajo social, también una remirada, esto Fernando seguro que sabe mucho más que yo, porque siempre discutimos de eso, pero dentro de las escuelas y las facultades de trabajo social, yo leí el otro día un informe cuando se aprobó la ley de trabajo social, no sé si fue en 1990 y algo, la primera ley, cuando se funda y se hace que haya una escuela, que pueda estudiar en las universidades, eso. En ese momento, ¿cuándo era? ¿Cuándo? En el 81. Pues en ese momento, o sea, se fomenta y lo que se dice es que haya fomentar el desarrollo comunitario. Pues estadísticamente se ha demostrado que el desarrollo comunitario, entendido como sociedad organizada en entidades, ha disminuido de que el trabajo social está en la calle. Pero esto tiene razones, tiene otro tipo de razones. No, es sí, que sí. el análisis Puede ser. tiene que ser más Puede ser, complejo. pero que muchas veces yo lo veo en mi barrio que hay poca implantación del ayuntamiento porque no hay sedes físicas, porque es como es, donde hay mucha más. Sí, no digo que sea por eso, es muy simplista hacer eso, pero hay mucha más sociedad organizada que en la zona norte. Y en la zona norte hay un montón, pero la zona norte está siempre vinculada y dependiente del Gastón Castelló, de otras cosas. Es difícil esa ruptura y es la manera que se plantea el trabajo social también desde los profesionales. No digo ya, y menos mal que hay gente empática, porque para dedicarte a esto tienes que tener, si no, vete a otra cosa, porque te vas a comer marrones, pero hay que dar una vuelta de tuerca en general, ¿no? En general. Y bueno, que eso sería otra mesa de eso. Bueno, pues nada, muchas gracias A por vosotros. estar aquí, ha sido un placer oíros.